Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, vamos a hablar de Jurel en este bloque de entrevista, específicamente luego de que se conociera una denuncia que yo creo que a todos también alertan un poco respecto, no solamente a este caso en particular, sino que en general sobre lo que estamos consumiendo o lo que las etiquetas dicen. ¿Cuál es la denuncia que se ha surgido además desde pescadores industriales del Biobío de que algunos enlatados de Jurel, la verdad es que no serían Jurel? Y esto a través de unos estudios también que se realizaron, por supuesto, y que sustentan esta tesis, y que de ahí entonces hoy día también hay sendas investigaciones tanto desde el Ministerio de Salud como también del CERNAC para poder también tomar acciones en el caso de que estas entidades también entonces comprueben que realmente aquellos enlatados que dicen que son Jurel y no son Jurel, entonces por supuesto estarían ahí también afectando lo que tiene que ver con la situación del etiquetado. Para hablar acerca de este tema, por supuesto que estamos ya en contacto con Macarena Cepeda, por supuesto de Pescadores Industriales del Biobío, desde donde surge también este tema y esta denuncia, y para hablar un poco también respecto a de dónde parte todo este tema. ¿Cómo estás, Macarena? Buenos días. Bienvenida, hola, Macarena. Buenos días, Leslie, Ángela, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Sí, tanto tiempo, sí. Lamentable el tema que nos trae, sí, porque no es una buena noticia además. No, no es una buena noticia. Nosotros hace ya un tiempo que veníamos observando, en particular en algunas apariciones en redes sociales, de consumidores que mostraban las diferencias entre conservas de Jurel importado chino y el Jurel nacional. Y eso la verdad es que nos motivó a pedir análisis más concretos a dos laboratorios, al laboratorio 5M y al laboratorio del DICTUC, básicamente para hacer análisis, por un lado, morfológicos, para poder comparar efectivamente lo que había dentro de estos enlatados, y también análisis ya más científicos, más analíticos, digamos, en términos del contenido nutricional de lo que contenía el enlatado respecto a lo que estaba informado en el etiquetado. Y ahí nos encontramos con dos hallazgos bien impactantes. Uno de ellos es que los análisis demostraban que lo que había en el tarro no era Jurel. De hecho, uno de los laboratorios informa que lo que están en estas muestras de Jurel chino corresponden a caballa y a sardinas. Aquí se revisaron cerca de 200 latas, hay que tener claro ahí 100 nacionales y 100 importadas. Y los otros análisis demostraban que habían diferencias importantes respecto al etiquetado y el contenido nutricional de lo que había en el enlatado. Entonces, por ejemplo, habían diferencias en términos del contenido de grasa, de diferencias del 60%. El contenido de proteína se informaba en el etiquetado que tenía, no sé, 25 gramos cada 100 gramos de proteína, y en realidad lo que demostraba el análisis científico es que tenías 20, 19. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, a la Junaep, que compra un Jurel supuestamente para cumplir con un contenido nutricional en las dietas de los niños, te das cuenta que lo que están comprando, que en el fondo suponen que es Jurel, finalmente es otra proteína que tampoco cumple con el requerimiento nutricional de la dieta que se está queriendo completar. Entonces, estamos aquí frente a una falsificación, que es lo que denomina el reglamento de salud, el reglamento sanitario, cuando tú encuentras un producto etiquetado bajo algo que no es. Entonces nosotros, la verdad es que más que poder nosotros decir si efectivamente lo que está en esos tarros corresponde o no a Jurel, es que pusimos los antecedentes a disposición de la Seremi Salud Metropolitana, porque es por donde ingresan los productos importados, en aduana y en el CERNAC, para que ellos pudiesen iniciar los sumarios correspondientes y poder hacer estos análisis. Y nosotros lo que pedimos, Leslie y Ángela, en el fondo es que lo que esté en ese contenido enlatado sea rotulado adecuadamente y que el consumidor pueda tomar una decisión informada. Si quiere comprar una proteína con un menor contenido, una proteína que tiene un contenido nutricional menor que la proteína nacional, bueno, que lo haga, pero informado. Y ahí tú puedes observar en las latas que algunos dicen claramente que es producto chileno, que es Jurel chileno, versus este otro Jurel, entre comillas, chino o importado, que no corresponde a Jurel. Macarena, ¿dónde se produce quizás este bache
por denominarlo de alguna manera, este bache, porque en el fondo los estándares para ingresar alimentos a nuestro país o para sacarlos de nuestro país son altos de todas maneras. Se hacen revisiones exhaustivas respecto de esto. Me imagino que por lo menos la industria nacional, que es a la que ustedes representan, tiene que cumplir ciertos estándares. ¿Dónde se produce este bache para que se falsifiquen las etiquetas? Porque, como dices tú, no hay oportunidad tampoco de elegir. Si te están diciendo eso, uno va a creer a ojos cerrados esa situación. ¿Dónde es que quizás está la situación en donde la cadena se rompe para que ingresen finalmente estos productos? Sí, es bien importante tu pregunta, Ángela, porque primero aquí hay que tener claro que no estamos frente a un alimento que signifique una alerta sanitaria en términos de que si lo vas a consumir te vas a envenenar. No, o sea, nosotros no estamos planteando eso. Pero efectivamente aquí lo que ocurre, creemos nosotros, es en el origen, es donde se produce esta conserva. Eh, Mira, hay varias cosas bien curiosas. Nosotros como Chile participamos en una organización internacional que hemos comentado otras veces acá, donde se administra, ¿no es cierto?, el jurel, la cuota del jurel. Y en el caso de China lleva 3, 4 años en que no captura su cuota. Entonces tú dices, bueno, si no captura esa cuota de jurel, ¿cómo es que está enlatando el mismo jurel que nosotros estamos procesando aquí en Chile y lo vende a Chile? Ahí tenemos una cosa ya curiosa. Entonces nosotros lo que creemos es que lo que ocurre es que en China se enlata un producto que es similar al jurel y tal vez por barreras de idiomas, por cumplir con, no sé, requisitos documentales de Chile, se etiqueta de acuerdo a la normativa chilena, pero como rara vez en Chile se hace, digamos, este cotejo entre lo que viene dentro de la lata y el etiquetado, la verdad es que las autoridades chilenas nosotros entendemos que velan porque se cumpla con toda la documentación de que determina cuál es el certificado de origen, qué es lo que indica en este caso el Servicio Nacional de Pesca chino, y cumple con toda esa documentación y aquí se hace el check e ingresa. Y como no estamos frente a un alimento que genera una alerta sanitaria, la verdad es que tampoco se levantan las alertas para poder hacer un sumario de ese contenido. Nosotros, como les comentaba, es algo que hemos venido observando en redes sociales básicamente y nos animamos a revisar lo que había en estas conservas porque nosotros la hemos planteado otras veces también, nos sentimos muy orgullosos de nuestro jurel chileno. Es un jurel que se ha recuperado, que es denominado un superalimento, que tiene altos niveles nutricionales y que por lo mismo nosotros lo recomendamos para la dieta de los niños, de los adultos mayores. Entonces hoy día estar frente a un producto que se dice ser jurel, porque probablemente es la manera que tiene de ingresar al mercado nacional y que sea consumido de manera masiva, nos parece que es un tremendo engaño al consumidor, aquí se está dañando la fe pública, porque en definitiva se está induciendo al consumidor a comprar un producto que no es y que tampoco cumple con las características nutricionales del etiquetado. Y ahí, Macarena, cuando veían el tema de las redes sociales, porque estaba pensando, bueno, cuando uno busca las características, porque tampoco es que uno pueda ser tan experto en decir, bueno, No. esto, sobre todo además en un enlatado, esto es exactamente como jurel, o a lo mejor este jurel está medio raro. ¿Cuáles son cómo la gente se iba dando cuenta que a lo mejor no era 100% jurel? Porque yo creo que muchas personas quizás consumían las marcas que hoy día están en cuestionamiento y no, a lo mejor no sabían, porque a lo mejor siempre han consumido ciertas marcas y el sabor que tenían o la textura. No sé ahí, por ejemplo, cuál podría ser la diferencia, entendiendo que quizás también cuando uno ve las características entre el jurel y la caballa, también pareciera que pudieran ser muy similares cuando uno lo puede encontrar quizás en una lata. Sí, efectivamente es claro lo que tú dices, porque las diferencias, cuando lo analizó morfológicamente el DICTUC, lo que se observó, por ejemplo, era que el tamaño de la carne, por decirlo así, el grosor de la carne que había en las latas chinas era más delgado, que el color era distinto, que el grosor de la columna era distinta, pero efectivamente tú dices, bueno, pero ¿cómo el consumidor que abre la lata va a tener la posibilidad de medir el grosor de la columna, ¿no es cierto?, de la espina? Pero lo que se observaba en algunos casos era que el jurel importado estaba más desmenuzado, venía como más molido. El contenido como del líquido que acompaña la conserva era un líquido de un aspecto no tan agradable, por decirlo así, con respecto al jurel chileno. Entonces, en términos de calidad, era evidente que no cumplían con el mismo estándar. Cuando tú observas cuando tú das vuelta al tarro,
El jurel chileno es un jurel que se mantiene como que el tronco, el lomo que sale ahí es enterito. En cambio, el chino muchas veces se desarmaba, entonces tú te das cuenta que es otro producto, que es menos denso, por decirlo así, que el jurel chino, o sea, el chileno. Ahora uno podría ahí decir a lo mejor, bueno, esta marca es más mala, de menor calidad que a lo Claro. mejor otra, no sé, Claro, que o viene la con más manchaca. líquido, entonces Sí, pero finalmente, claro, claro. ¿cómo se puede llegar a decir que era, o sea, porque en el fondo siento que si la etiqueta dice una cosa, claro, es difícil que uno pueda llegar a decir este es un producto, no sé, mezclado quizás, Sí, o que es otro producto, porque a lo mejor uno puede pensar, esta lata, a lo mejor esta marca es de menor calidad, que puede pasar, a veces Que claro. debe uno le coincidir con los gustó, precios, ¿o no? sí, no Puede sé si Sí, son coincidir más con también. los precios. económicos necesariamente, ¿son más Mira, económicos? Sí. hay una característica que es bien evidente, por ejemplo, con respecto a la caballa y el jurel. La caballa, cuando tú logras observar la piel que viene en la conserva, porque hay trozos de jurel, ¿no es cierto?, que vienen con su piel más Sí, oscurita. Y ahí habían ocasiones en que tú puedes observar que esa piel viene con unas rayas como cebra. Esa perfecto. cebra te indica que es caballa y que no es jurel. Mm. Entonces, esa es como también una identificación fácil para reconocer si es o no jurel. Ahora, Oye, lo que ustedes dicen es súper claro, en el fondo es poco evidente para el consumidor decir si es que están frente a un jurel o chileno o otra especie, porque efectivamente es un tono del pescado que tiene parecido, el olor es muy similar, y por lo mismo a nosotros nos parecía que era aún más grave porque era muy fácil confundir al consumidor. Y es por eso que le pedimos a las autoridades competentes que aquí lo que haga es que se fiscalicen, se inicien los sumarios que entendemos que ya están avanzando y que se rotule adecuadamente, que se saque del mercado, en el fondo del comercio, lo que no corresponde al jurel y aquí que en el fondo se le informa adecuadamente al consumidor. Estamos frente a cerca de 30 millones de conservas que están en el mercado nacional, que ingresan todos los años. Y ayer escuchaba una nota que decía, pero ¿cómo saben que son 30 millones? Bueno, porque si tú revisas el registro de aduana, son cerca de 1.300.000 cajas de conservas chinas que ingresan al año a Chile. Entonces, por 24 unidades que vienen en la cajita, bueno, tenemos cerca de 30 millones de conservas que están en el mercado nacional. Macarena, ¿y cuánto debería demorar este proceso? Porque en el fondo ahora yo me imagino, y yo por lo menos lo voy a hacer, me imagino que uno va a ir al supermercado y va a leer la conserva Sí, completa, hay que ver si es chileno. que es muy bueno porque, y ese punto también iba a decir, a veces criticamos muchísimo a las redes sociales y en el fondo aquí vinieron a ser una voz de alerta bien importante respecto de este tema. ¿Qué viene de ahora en adelante? Porque claro, tú dices se va a iniciar los sumarios, debería pedirse, ¿cómo debería actuar la autoridad? Porque en el fondo este ingreso de conservas chinas seguramente va a seguir. ¿Qué se le pide ahí a la industria? En el fondo rotule bien. ¿Qué paso Sí. viene ahora de ahora en adelante? Mira, esto, de acuerdo a lo que nosotros nos hemos estado informando, ocurrió hace varios años en que también se presentó una denuncia similar, no lo hicimos nosotros, y finalmente la autoridad lo que determinó es que se retiraran del mercado aquellos productos que no correspondían a jurel y que se rotularan adecuadamente en esa oportunidad como caballa, que era el contenido que tenían esas conservas. Nosotros ingresamos las denuncias a CERNAC, a Aduana y a Salud Metropolitana hace ya más o menos 2 o 3 meses y hemos recibido oficios indicando que estos sumarios ya se iniciaron. Entonces nosotros la verdad es que esperamos que con esto que ha salido a la luz, la autoridad acelere un poco estas investigaciones y finalmente sancione a quienes tenga que sancionar, pero más que exigir este castigo, nosotros lo que pedimos es que se le exija una rotulación adecuada a las conservas. Y sabemos que eso es posible porque ocurrió en el pasado y que en el fondo se retiren del mercado, será, no sé, lo que dure el reetiquetado y que después se pongan a disposición del consumidor indicando correctamente lo que es y también indicando su origen. Yo creo que es bien importante que quede claro porque aquí tú te encuentras con marcas que cuando tú lees el nombre son bien chilenas. Mm. Entonces tú puedes ver en el fondo el nombre y decir, ah, bueno, este claramente es un producto chileno, pero cuando le das vuelta a la lata te das cuenta que es un producto importado. Entonces yo creo que es bien importante reconocer cuál es el producto nacional, cuál es el jurel chileno, porque aquí estamos frente a una producción nacional que la hacen las empresas del Biobío, pymes del Biobío,
entonces tenemos que también resguardar el empleo que se genera en torno a esta actividad, porque cuando estamos privilegiando un producto importado, por supuesto que estamos afectando la continuidad de la industria nacional, y creemos que si estamos frente a un producto nacional de alto estándar, de excelente calidad, como es el jurel chileno, bueno, tenemos que sentirnos orgullosos de eso y elegirlo por sobre otros productos que son más inferiores en términos de contenido nutricional y también en la calidad de lo que estamos consumiendo. Ahí, Macarena, todos los que salieron finalmente como alterados dentro de los estudios que ustedes realizaron son del mismo origen, son del mismo país de origen. Sí, todos corresponden a un jurel que se dice ser chino. Ya. Estaba mirando justo en una de las marcas y por internet al menos uno puede mirar en algunos supermercados, viene el detalle de los ingredientes. Sí. Y una de las marcas que sale dice que los ingredientes son jurel, agua y sal. O sea, además es muy simple, uno podría decir, es muy sano es cuando sano. compara con otros enlatados que hay que traen otras cosas. La verdad es que hoy en día esto es un producto además muy saludable porque trae poco, pero en realidad aquí también hay como mencionaba Macarena, una situación también de engaño, porque lo que estoy comprando entonces obviamente no es jurel, que el problema no es el tipo de no es el tipo de pescado que sea caballa, sino que básicamente no sé qué es caballa lo que estoy comprando. Claro, como te digo, ahí las muestras indicaban algunas que eran caballa, otras que eran sardinas, algunas eran mezclas de cosas. Entonces, aquí hay que estar bien informado y hay que pedir a la autoridad que nos ayude a etiquetar correctamente lo que ingresa a nuestro país, porque es la única manera de elegir informado y no cometer errores. Ahí lo que tú decías, Leslie, efectivamente te dicen que es agua y sal, pero cuando nosotros comparamos los etiquetados, habían productos que tenían un 20% más de sodio respecto a lo que se indicaba en el etiquetado. Entonces, muchas veces cuando estos productos se supone que son libres de sellos, claro, son libres de sello en el etiquetado, pero cuando tú estás verificando efectivamente el contenido nutricional de este producto, se escapa del etiquetado y ahí sería bueno que el consumidor supiera qué tan distinto es respecto al producto nacional. Y que para la industria nacional también es siento yo, un tanto de competencia desleal, porque ya lo decíamos, puede haber alguna diferencia de precio, a veces las personas se guían justamente, oye, voy a llevar quizás el más barato, porque en el fondo también cuánta diferencia puede haber, versus lo nacional, que quizás podría tener un costo unos pesos más, y finalmente sí están cumpliendo, versus los que no. Sí, y ahí hay un punto que no lo hemos abordado, Ángela, pero también tiene que ver con el contenido del líquido que trae la conserva. Claro. Muchos de ellos, ustedes los comparan, traen mucho más líquido que lo que traen las conservas nacionales, y por lo tanto el contenido de la carne propiamente tal es bastante menor en las conservas importadas. Entonces tú crees estar comprando algo más económico, pero en realidad estás comprando menos carne. Entonces eso también es importante de observar, porque el jurel chileno es un recurso que está reconocido a nivel internacional, es un recurso que está certificado bajo estándares de sustentabilidad, y a nivel de producción cumple también con estándares sanitarios y de inocuidad que otros países nos envidian positivamente. Entonces, elijamos lo que es nuestro, y yo creo que ahí, bueno, cada uno es libre de consumir lo que quiera, pero el jurel chileno es un producto que cumple cabalmente con el etiquetado, y por lo tanto, si quieren consumir una proteína de calidad, bueno, estamos frente a un producto estrella y hay que observar bien ahí lo que informan las etiquetas. Ahí, Macarena, bueno, tú decías que esto ya había pasado, no sé en qué año específicamente donde se había detectado que también venía este error de etiquetado, ese proceso, ¿cómo finalizó? Estoy pensando porque hoy día de nuevo nos enfrentamos a un escenario igual. Sí, mira, yo no tengo el detalle de esa denuncia, pero por lo que nos comentaban, esto de haber sido, estimo que hace más de 10 años, ahí lo que se le indicó al importador es que reetiquetaran las conservas. Y en el fondo quedaron como, entre comillas, condicionales, de que si esto se volvía a repetir, iban a ser sancionados. Tampoco tengo el nombre de quién fue el importador, ni quién fue, ni cuál fue la empresa, pero eso es algo que se resolvió de esta manera, con un rotulado adecuado del producto, y ahí, si tú observas también estadística para atrás, te das cuenta que el volumen que ingresaba a Chile decreció bastante, y hace un tiempo de nuevo volvió a aumentar el volumen de jurel chino que ingresa a nuestro país,
y hoy día observamos que casi la mitad de las conservas que están disponibles en el mercado nacional son importadas. Entonces, efectivamente han tomado un espacio importante en la oferta que tenemos en los supermercados y en los almacenes de barrio, y por lo mismo nos parecía aún más urgente que esto se resuelva adecuadamente por las autoridades competentes. Sí, por eso más o menos, ¿cuánto se estima que podría ya esto tener una resolución de parte de las autoridades? ¿Es un Oye, proceso esperemos rápido? que sí, o sea, los análisis que nosotros hicimos en los laboratorios tomaban 2 semanas, 3 semanas, y si aquí en fondo la autoridad quiere tomar una muestra bastante representativa, debería ser no más de un mes, en que se tengan ya los resultados preliminares que te permitan indicar a qué marcas corresponde qué producto, o si es que el etiquetado corresponde o no. Entonces, bueno, ahí hacemos un llamado a que la autoridad con urgencia lo revise. Macarena, tú mencionaste a lo largo de esta entrevista y bueno, y también en las informaciones que ustedes emanaron para dominio público, el tema de Junaep, que es no menor. ¿Han tenido algún detalle con respecto, me imagino que comunicándose también con la autoridad para revisar estos contratos? Porque también tú indicabas, uno de los proveedores que se está encargando de la alimentación finalmente de niños y jóvenes es con este tipo de conserva. Sí, mira, lo que pasa es que la Junaep, y también todo lo que tiene que ver como con compras públicas, caen en una situación bueno, que me imagino que para ellos también los limita bastante, porque ellos lo que hacen es licitar los alimentos que le entregan a la Junaep. Entonces hay proveedores acreditados que cotizan y le dicen, bueno, si usted me está pidiendo jurel con este contenido, bueno, el proveedor lo que hace es traer el jurel que cumple con ese etiquetado y que cumple con el precio. Entonces, la Junaep en este caso tampoco no tiene cómo verificar que lo que está entregándole a la dieta de estos jóvenes, de los niños, cumple o no, más que con el etiquetado que se informa en la conserva. Entonces, nosotros lo que sabemos que la Junaep ya está haciendo es solicitarle efectivamente a la Seremisalud que verifique que lo que ellos están entregando corresponde a Jurel, y de hecho ayer lo leí en las noticias también que la Junaep había retirado temporalmente los productos chinos de la dieta que estaban entregando para esperar la resolución de la autoridad sanitaria y que ellos les permitan verificar o no que cumplen con los requerimientos nutricionales que le están entregando a estos niños. Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, conversando acá en Mesa de Noticias acerca de esta denuncia que elevaron respecto a 4 marcas de enlatados de Jurel que no estarían cumpliendo finalmente con el producto que indican sus etiquetados y cómo va a avanzar también este tema. Así que a tener ojo también nuestros auditores, entonces revisar ahí también el origen del producto y esperemos que esto también pueda solucionarse en el menor corto plazo posible. Así esperamos también. Sí, totalmente. Muchas gracias, Macarena. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Bueno, importante porque en el fondo no solamente es un engaño para quienes compran o en el fondo un juego ahí medio raro con el tema de las etiquetas, sino que también es un desmedro para la industria, como decía Macarena, porque en el fondo la industria nacional busca cumplir todos los parámetros y finalmente se encuentra en el mercado. Es importante, tú estabas mirando justamente la web de un supermercado que tiene una de estas latas y la diferencia de precio es importante. Sí, ahora igual, bueno, siempre en el caso de los enlatados, bueno, fijarse como decía Macarena, en el caso de el producto neto y drenado, porque en el fondo uno es el total del peso que incluye el líquido, y esto en cualquier tipo de enlatado, que obviamente siempre vienen con líquido, y cuál es el producto sin el líquido, porque ahí a veces también la diferencia con respecto a que a veces el tamaño de la lata pareciera ser el mismo, pero la verdad es que la cantidad de productos es menor. Y lo otro que hay que agregar que el SERNAC también va a iniciar una investigación en este caso. Lo complejo también para el consumidor es que cuando uno igual va al supermercado y quiere fijarse o tomar más conciencia de lo que está comprando y no solamente fijarse en qué es lo que está comprando, lo hace mirando las etiquetas. A ver, por ejemplo, no sé, si lo voy a mirar en otro producto, una salsa de tomates, voy a ver cuáles son los ingredientes para
poder tratar de consumir algo quizás que no tenga ciertos ingredientes, o si en el fondo puede haber algún alérgeno también en la familia. Entonces uno revisa los ingredientes a veces también para escoger algún producto versus otro, no solamente el precio. Por lo tanto, en este caso, si yo miro los ingredientes, lo que estoy viendo es que estoy comprando jurel con agua y con sal, y en el fondo no me puedo entonces ahora fiar ni siquiera de las etiquetas. Entonces esa es lo complejo también de este caso, y es lo que también mencionaba Macarena Cepeda de los pescadores industriales respecto a que sea transparente, básicamente. Es decir, qué es lo que en el fondo tiene. Si la falla acá también es que uno sepa qué es lo que está consumiendo, y en este caso en el fondo uno está siendo engañado porque piensa que lo que está comprando con esta marca de jurel, y no lo es, y de ahí cambia todo también su contenido, como decía, en grasas, también en proteínas, en sodio también, que en el fondo no irían en relación con lo que dice el etiquetado, y eso es lo complejo. Así que el CERNAC también, pese a que la denuncia aparte de pescadores industriales se hizo a la Seremi de Salud de la región metropolitana, la verdad es que CERNAC también entonces está realizando lo suyo con respecto a lo que pasa con los consumidores. Sí, ahí se vienen varias aristas porque en el fondo hay hartos temas que resolver con respecto a estos alimentos.